Hola gente, bienvenidos a este nuevo video. ¿Saben de qué hablaremos en este nuevo video? Hablaremos de la intensidad de los campos gravitacionales, es decir, de cómo podemos seleccionar un criterio que nos permita cuantificar cuándo un campo gravitacional es débil, cuándo un campo gravitacional es intenso. Cuando uno habla de campos gravitacionales intensos, uno inexorablemente piensa en agujeros negros. Terminaremos hablando de agujeros negros. Intuitivamente diremos que un campo gravitacional es intenso, por supuesto, si ala a una determinada partícula con una gran fuerza. Si la ala con una gran fuerza, la acelera con una aceleración grande. Si la aceleración es grande, la velocidad va a ser grande. Entonces, esencialmente, el criterio apunta a comparar esa velocidad con una velocidad típica de nuestro universo. ¿Cuál? Adivinaron, la velocidad de la luz. Eso es lo que haremos. Un campo gravitacional será intenso cuando acelere a una partícula a velocidades próximas a la de la luz. Manos a la obra. Bien, como dijimos en la introducción, efectivamente lo que queremos es hablar de un criterio que nos permita cuantificar la intensidad del campo gravitacional. Que si aquí tenemos la masa que está creando el campo gravitacional y yo voy a dejar caer una partícula de una determinada distancia y cuando llegue al borde de la distribución del planeta, de la estrella, de lo que sea que esté hablando esto, quiero saber cuál es la velocidad. Si esa velocidad es próxima a la de la luz, diremos que el campo gravitacional es fuerte. Y haremos algunos ejemplos. Comencemos por lo más sencillo. Supongamos que estamos cerca de la superficie de la Tierra. En esa aproximación, la Tierra es plana. Terraplanistas, temblad. La Tierra es plana si yo no me alejo mucho de ella. La aceleración de gravedad es constante, la fuerza de gravedad es constante y si alguien subió una masa, una altura y, durante todo el trayecto la fuerza era constante, era el peso de la partícula. Lo subió una altura y, el trabajo que realizó esa persona es la fuerza por la distancia. Y recuerden, esta fórmula únicamente tiene validez cuando la fuerza es constante. En este caso, la fuerza es constante, vale mg. La persona subió a la partícula una altura y, el trabajo que hizo fue mgy, y ese trabajo se almacena en forma de energía potencial. De tal forma que en cualquier punto de la trayectoria, la energía va a ser la energía cinética más la energía potencial. Y esa cantidad no cambia a medida que la partícula se mueve. Cuando la partícula está aquí, tiene una determinada energía. Cuando la partícula llega abajo, tiene exactamente la misma cantidad de energía. La energía no cambia con el tiempo. No, eso es lo que quiere decir que es constante. Que la energía en este punto inicial va a ser igual a la energía en este punto final. Bien, supongamos que yo quiero calcular cuánto vale la velocidad. Si yo dejo caer a la partícula que está a una altura y la dejo caer, yo quiero calcular la velocidad con la que cae. En el punto 1, la partícula no se está moviendo y tiene una determinada altura. De modo que en el punto 1, toda la energía es potencial. A medida que la partícula desciende, la altura va a ser cada vez menor, de modo que va perdiendo energía potencial, pero se ve compensado con el hecho de que la energía cinética ahora va siendo cada vez más grande porque se va moviendo más rápido. Cuando llega al suelo, donde hemos elegido el nivel 0, la energía potencial vale 0 y la cinética vale la máxima. Entonces yo puedo garantizar que en el punto 1 la energía vale mgy y en el punto 2 vale 1/2 de m por v al cuadrado. Como la energía se conserva, la energía cinética abajo va a ser igual a la energía potencial arriba. Y de esta expresión despejamos la velocidad. Observen que la masa se simplifica a ambos lados de tal forma que, como sabía Galileo, el movimiento de los cuerpos en el campo gravitacional no depende de su propia masa. Y despejen b al cuadrado. Si quiero conocer la velocidad, le saco la raíz cuadrada. Pero en general hemos considerado un caso demasiado simple para acostumbrarnos a la idea, porque la gravedad cambia con la distancia. La gravedad es constante únicamente en la aproximación en la cual yo no me aleje demasiado de la superficie de la Tierra. Entonces pasemos a la segunda etapa. Y en esta segunda etapa la vida es un poquito más complicada, precisamente porque la gravedad depende de la distancia. La fuerza gravitacional que esta masa, que la voy a considerar suficientemente grande como para que no se mueva por los efectos de la masa que va a caer. De modo que la única que se mueve es esta masa roja que va a ser así. Y quiero suponer que yo la dejo caer, de modo que ella va a caer
verticalmente. Sí, esta es la vertical. Esta es la vertical de este punto. Ella se va a mover radialmente. La energía potencial de esta masa, cuando está a una distancia r del centro de la masa grande, es menos la constante gravitacional de Newton por la masa grande, por la masa pequeña, entre la distancia que la separa. Y ahora voy a argumentar por qué esta relación es válida. Supongamos momentáneamente que esta es la energía potencial. Por tanto, la energía total es la energía cinética, porque se va a mover radialmente, más la energía potencial. Observen, dije bien, más la energía potencial. Lo que pasa es que la energía potencial es negativa, tiene un signo menos. Esta es la expresión para la energía total. A medida que ella va acercándose, ella va perdiendo energía potencial y va ganando energía cinética. De esa forma, la energía total cinética más potencial es constante. Observen que si ustedes derivan esta fórmula respecto del tiempo, y yo sé que este es un conocimiento que muchos no habrán adquirido todavía, el concepto de derivada, pero no está de más utilizar una tecnología matemática que es tremendamente útil, que es la del cálculo diferencial. Si yo derivo este término, le hallo el cambio en el tiempo y derivo el miembro de la derecha, la ecuación no se altera. La derivada del lado izquierdo es cero porque la energía es constante, no cambia. En esta expresión, la derivada de la energía cinética, las constantes salen un medio de m y derivo únicamente que la velocidad al cuadrado. Igualmente, aquí las constantes g, m grande, m pequeña, salen de la derivada y le voy a hallar la derivada a 1 entre r. Este término me va a quedar 2 veces la velocidad por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Eso es la aceleración. Por tanto, este término que está aquí resulta ser m, velocidad, por aceleración. Y la derivada de 1 entre r es un signo menos, que hace que este signo menos se vuelva más, por r al cuadrado, por la derivada interna, que es la velocidad. Recuerden que yo dije que la velocidad era radial. En esta expresión que hallamos, simplifiquen el término de la velocidad y el resultado es que masa por aceleración es igual a la fuerza. Que nosotros partimos de la ley de conservación de la energía y hallamos la segunda ley de Newton aplicada a una fuerza que es la fuerza de gravitación. Partimos de que la energía es energía cinética más la energía potencial, derivamos esa expresión, utilizamos que la energía es constante y el resultado es la segunda ley de Newton, es decir, la ecuación de movimiento. Si nosotros hubiéramos partido de la segunda ley de Newton y en lugar de derivar integramos, hubiéramos llegado a la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía no es otra cosa que una primera integración de la ecuación de movimiento. En el corazón de la ecuación de movimiento de la segunda ley de Newton está construida la ley de conservación de la energía. Si yo parto de la ecuación de movimiento e integro, hallo la ley de conservación de la energía. Si yo derivo la ley de conservación de la energía, llego a la ecuación de movimiento. Teniendo esta expresión para la energía total, ahora vamos a ver qué pasa cuando yo dejo caer la masa en el campo gravitacional de la masa grande. Esta partícula tiene masa total m grande y tiene radio r, de modo que ella aquí va a chocar. Yo quiero ver la velocidad cuando choque. Eso va a tener que ver con la distancia a partir de la cual la dejo caer. ¿Y de dónde la voy a dejar caer? Adivinaste, desde infinito. Estas líneas significan que estoy en infinito. Por supuesto, infinito en física puede ser 10 kilómetros, o puede ser 10 centímetros, o puede ser 10 millones de años luz, dependiendo del contexto. Cuando digo que tengo la partícula en infinito, lo que estoy diciendo es que mi partícula roja está lo suficientemente alejada como para que esta masa m no la afecte. No se está moviendo. Su energía cinética vale cero. Como está muy lejos de esta masa, a una distancia r muy grande, este término vale cero también. Entonces la energía cinética es cero porque no se mueve, la energía potencial es cero porque está muy lejos, de modo que la energía total en infinito es cero. Cero cinética más cero potencial da cero. Y a partir de aquí yo le doy un toquecito y ella va a comenzar a caer lentamente. La energía no puede cambiar, sigue siendo cero, sigue siendo cero, sigue siendo cero. Cuando estoy aquí en un punto típico de coordenada R, ella sigue valiendo cero. Ahora un cero igual a energía cinética más energía potencial y eso da cero. Recuerdo, insisto, la energía potencial es negativa. Esto es la cinética más la potencial y la suma de ellas vale cero.
¿Por qué vale cero? Porque en el punto inicial, en infinito, valía cero. Como la energía total vale cero, yo ahora aquí puedo simplificar esta masa con esta masa. De nuevo, el movimiento de una partícula, un campo gravitacional, no depende de la masa de la partícula que esté cayendo, depende de la masa de la partícula que está atrayendo. Simplifico esto con esto, de nuevo despejen b al cuadrado y pasen este término para el lado derecho y este 2 para allá, obtenemos esta expresión que está aquí. Entonces esa es la expresión que me da cuánto vale la velocidad al cuadrado cuando mi partícula está alejada. Si partió de infinito, ¿cuál es el valor que tiene la velocidad al cuadrado cuando está a una distancia r? Vean que a medida que r se va haciendo más chiquito y por tanto mi partícula se va acercando a la fuente del campo gravitacional, al objeto que lo está atrayendo, como r va siendo más chiquito, el denominador, la velocidad va siendo más grande. Cuando ella choca, su velocidad al cuadrado vale esta expresión, pero r genérico sustituido por el r del borde de la estrella o del planeta que está alándola. De modo que la velocidad al cuadrado es 2 veces la constante gravitacional de Newton por la masa m dividido entre el radio. Este concepto es la imagen especular de a qué velocidad tendría yo que disparar esta partícula desde aquí, desde la superficie, para sacar a la partícula del campo gravitacional y llevarla hasta infinito. Este es el concepto de velocidad de escape. Lo que pasa es que lo estamos haciendo de infinito hacia la estrella y no al revés. Entonces, esta es la velocidad con la que llega un cuerpo y choca aquí. Si yo quiero establecer un criterio, tengo que saber si esa velocidad es grande o pequeña. Si la velocidad es grande, yo diré que el campo gravitacional va a ser grande. ¿Con qué yo voy a comparar esa velocidad? Bueno, con la velocidad de la luz. Es una constante universal. Es la velocidad más universal que tenemos a disposición. Yo me voy a construir un número adimensional que sea la relación entre las dos velocidades. La velocidad a la que llega mi partícula al borde dividido entre la velocidad de la luz. Hacer un número adimensional tiene, entre otras ventajas, que ese valor no depende del sistema de unidades utilizados. La relación que hay entre la velocidad a la que llega mi partícula con respecto a la velocidad de la luz. Y lo vamos a dejar así, elevado al cuadrado. Entonces, mi definición epsilon es por esta igualdad, esto que está aquí. Mi criterio es, el campo gravitacional será intenso si epsilon está cerca de 1, es una fracción apreciable de 1. Y mi campo gravitacional será muy débil si epsilon es una fracción despreciable respecto de 1. Epsilon captura, codifica la intensidad del campo gravitacional. Cuando se acerca a 1 es que la velocidad se acerca a la velocidad de la luz y por tanto el campo gravitacional es intenso. Fíjense que para calcular el valor de epsilon yo no necesito sino la masa del planeta o de la estrella que está creando el campo gravitacional y su radio. Mientras la masa sea mayor, el campo gravitacional sea mayor. Mientras el radio sea menor, el campo gravitacional será mayor. La masa está más concentrada. Ella puede llegar más cerca del centro. Como G es constante y la velocidad de la luz es constante, basta con el valor de la masa y el valor del radio para calcular epsilon. Por ejemplo, para la Tierra, metan ustedes el valor de la masa de la Tierra y metan ustedes el radio de la Tierra, que es 6.400 kilómetros. En fin, ustedes tienen estos valores. Pueden calcular cuánto vale epsilon para la Tierra y eso da 10 a la menos 9. Eso lo que quiere decir es que si ustedes dejan caer una partícula desde infinito sobre la superficie de la Tierra, va a llegar a una velocidad al cuadrado que es la 1.000.000.000ª parte de la velocidad de la luz. Muy pequeña. El campo gravitacional de la Tierra es muy pequeño. El parámetro epsilon cuantifica los efectos relativistas. Como ustedes aprenderán más adelante, la teoría de Newton no es una teoría perfecta, no es una teoría exacta, ninguna lo es. Y la teoría de Newton, tanto fuerza igual a masa por aceleración y lo que llaman el sistema newtoniano, como la ley de gravitación universal de Newton, deben modificarse. Los efectos relativistas en la Tierra, en la superficie de la Tierra, tienen un valor de una parte en 10 a la 9. Es decir, una parte en 1.000.000.000. Son muy débiles y sin embargo hay que tomarlos en cuenta, por ejemplo, para el sistema GPS. Si ustedes hacen este mismo cálculo para el Sol, ponen aquí la masa del Sol y el radio del Sol y el valor de G y el valor de C al cuadrado, el valor de epsilon resulta ser 10 a la menos 6, 1.000 veces más grande que para la Tierra. El Sol presenta efectos relativistas con una intensidad del orden de la millonésima. Si ustedes en cambio lo hacen para una estrella de neutrones, para una estrella de neutrones tienen que meter la masa de la estrella de neutrones
que es relativamente pequeña, similar a la masa del Sol, pero el radio es muy pequeño. Entonces este número es mucho más grande. Los efectos relativistas, el parámetro épsilon tiene para una estrella de neutrones un valor del 20%, 0.2. Los efectos relativistas son importantes. Los efectos relativistas son importantes. Finalmente, si épsilon vale 1, el objeto que tenemos es un agujero negro. Efectivamente, el radio del agujero negro, lo que se conoce con el nombre de radio de Schwarzschild para los agujeros negros más sencillos, o el horizonte de los eventos, es precisamente cuando el parámetro épsilon vale 1. Y si ustedes hacen épsilon igual a 1 y despejan R, lo que le da es, esta cantidad se conoce con el nombre de radio de Schwarzschild de la masa M. Si es un hueco negro, el valor de la masa me define el valor del horizonte de los eventos, la distancia más allá de la cual no hay escapatoria y todo caerá irremediablemente en el agujero negro. Observen que comenzamos hablando de energía cinética y potencial de una partícula en el campo gravitacional de otra mucho más grande y terminamos hablando del horizonte de los eventos y de los efectos relativistas. Es la magia de la física. Con física relativamente elemental terminamos hablando de conceptos bien abstractos y novedosos. Y nos veremos en el próximo video.